Recuerdo muchos momentos de mis primeros años en la escuela. Cuando uno es niño, casi todo parece simple. Los recreos eternos, las risas con los amigos, los partidos improvisados en el patio con una pelota gastada, los regaños de los profesores cuando alguien hacía alguna travesura demasiado evidente. Yo no era precisamente el estudiante más tranquilo, pero tampoco el peor. Tenía mis momentos de distracción, mis bromas con los demás, y siempre estaba Alice cerca para recordarme cuando debía volver a prestar atención. Ella era mi mejor amiga desde que entramos a la escuela. Siempre fue más lista que la mayoría de nosotros. Mientras yo apenas lograba terminar algunos ejercicios, ella ya estaba resolviendo el siguiente sin siquiera fruncir el ceño. Aún así, nunca me hacía sentir tonto por eso. Al contrario, muchas veces me ayudaba en silencio, señalando con el lápiz algún error o susurrando la respuesta cuando el profesor no miraba. La escuela era normal. O al menos eso creía en aquel entonces. Todo empezó a cambiar en cuarto grado, cuando llegó la nueva profesora de matemáticas. Se llamaba Salomé. Recuerdo claramente el primer día que entró al salón. Era una mujer rubia oscura de voz tranquila y sonrisa amable. Caminaba despacio entre los pupitres, observándonos como si intentara memorizar cada rostro. Al principio nos cayó bien a casi todos. Explicaba con paciencia, incluso bromeaba de vez en cuando para que la clase no se volviera aburrida. Pero con el paso de las semanas algo empezó a sentirse diferente. No era algo fácil de explicar. Simplemente había momentos en los que su expresión cambiaba de forma repentina, como si una sombra cruzara su rostro por un instante. En esos momentos su voz se volvía más rígida, más fría, y la clase entera guardaba silencio sin saber exactamente por qué. También estaba la pizarra. Las matemáticas eran lo normal. Números, multiplicaciones, problemas sencillos. Pero de vez en cuando, mientras explicaba algún ejercicio, Salomé dibujaba símbolos extraños entre los números. No lo hacía siempre, y casi nunca decía nada al respecto. Simplemente tomaba la tiza roja y trazaba una figura rápida en una esquina de la pizarra. Eran estrellas. Estrellas de muchas puntas, hechas con líneas torcidas que se cruzaban unas con otras. No parecían dibujos de un niño, ni tampoco símbolos que aparecieran en nuestros libros. A veces quedaban a medio borrar cuando terminaba la clase, como si ella misma hubiera olvidado que los había dibujado. Una vez le pregunté a Alice si los había visto. Ella asintió lentamente, mirando la pizarra con el ceño fruncido. Me dijo que no eran estrellas normales. No supe qué quiso decirme con eso en ese momento, pero la forma en que lo dijo me dejó una sensación incómoda en el estómago. La incomodidad aumentó cuando empezaron las visitas a la capilla de la escuela. Era algo habitual que algunos cursos asistieran a pequeñas oraciones durante la semana. Nada fuera de lo común. Nos sentábamos en los bancos, el sacerdote decía unas palabras, y todos repetíamos la oración antes de volver a las clases. Salomé siempre insistía en acompañarnos. Al principio pensé que solo era una profesora muy devota, pero pronto noté algo extraño. Mientras todos repetíamos las palabras del sacerdote, ella murmuraba algo diferente. Sus labios se movían a un ritmo distinto, como si pronunciara otra oración que no tenía nada que ver con la que escuchábamos. La primera vez que me di cuenta fue por casualidad. Estaba sentado cerca de ella y, por un momento, dejé de repetir la oración para escuchar. Las palabras que salían de su boca no sonaban como una plegaria. Eran suaves, casi susurradas, pero tenían una cadencia extraña, como si fueran parte de un idioma que nunca había oído antes. Miré a Alice. Ella también estaba observándola. Ninguno dijo nada. No éramos los únicos estudiantes en la capilla, pero parecía que nadie más notaba nada raro. Los demás seguían repitiendo la oración con normalidad, sin siquiera mirar a la profesora. Con el tiempo, esas pequeñas cosas empezaron a acumularse. Los símbolos en la pizarra. Las oraciones diferentes.
La forma en que Salomé a veces nos observaba, especialmente a algunos de nosotros, como si buscara algo en nuestros rostros. No sabía cómo explicarlo entonces, pero cada vez que estaba cerca de ella sentía una presión extraña en el pecho. Algo muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme querer mirar hacia otro lado. A veces pensaba que quizás solo estaba imaginando cosas. Que era mi mente jugando conmigo. Después de todo, solo era un niño. Pero si hay algo que aprendí con el tiempo, es que aquel sentimiento no estaba equivocado. Porque todo eso. Los símbolos, las oraciones, las miradas extrañas. No eran simples rarezas de una profesora. Eran apenas el comienzo. Durante un tiempo, Alice y yo intentamos convencernos de que todo lo relacionado con la maestra Salomé eran simples coincidencias. Éramos niños, después de todo. A veces uno imagina cosas, exagera detalles o ve misterios donde no los hay. Pero las coincidencias empezaron a acumularse demasiado. Primero fue la bodega. La escuela tenía una pequeña construcción de ladrillo en la parte trasera del patio, cerca de la reja que daba al terreno baldío. Era la bodega donde el conserje guardaba herramientas, cajas viejas y cosas que nadie parecía usar nunca. Normalmente estaba cerrada con llave, y los profesores siempre nos decían que no nos acercáramos. Un día, durante el recreo, Alice me dio un pequeño golpe con el codo mientras yo estaba sentado en el borde de una jardinera comiendo mi merienda. Me susurró para que mirara, y seguí la dirección de su mira. La maestra Salomé caminaba hacia la bodega. No era raro que un profesor fuera allí, pero lo extraño fue la forma en que lo hizo. Miró hacia ambos lados del patio como si quisiera asegurarse de que nadie la observaba. Luego sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta con rapidez. Entró. La puerta se cerró detrás de ella. Al principio no pensé demasiado en ello. Pero cuando sonó la campana del final del recreo y todos regresamos a las aulas, Salomé ya estaba en el salón, de pie junto a la pizarra como si nunca hubiera salido. Alice frunció el ceño. Eso fue rápido. Me murmuró. Yo también lo había pensado. La bodega estaba bastante lejos del aula. Incluso caminando rápido habría tardado más en volver. Pero no dijimos nada. Pensamos que quizá había otra salida que no conocíamos. Sin embargo, aquello empezó a repetirse. En varios recreos veíamos a la profesora dirigirse a la bodega. A veces desaparecía allí durante varios minutos. Otras veces apenas entraba y salía casi de inmediato. Siempre con la misma cautela. Siempre mirando alrededor. El único que parecía realmente incómodo con aquello era el conserje. Era un hombre mayor, de bigote grueso y manos ásperas por el trabajo. Casi siempre se lo veía barriendo hojas o arreglando algo en el patio. Pero cada vez que la maestra Salomé se acercaba a la bodega, su expresión cambiaba. La miraba con una mezcla de nerviosismo y molestia. Una vez incluso lo escuché discutir con ella. No pude entender bien lo que decían porque estaban lejos, pero el conserje hablaba en voz baja y movía las manos con nerviosismo. Salomé, en cambio, permanecía completamente quieta, observándolo, con una sonrisa muy delgada en el rostro. Ese mismo año, apenas terminaron las clases, el conserje renunció. Eso fue lo que dijeron los profesores. Nadie explicó por qué. Cuando comenzamos quinto grado, llegó un nuevo conserje. Era más joven, y al principio parecía mucho más relajado que el anterior. Saludaba a los estudiantes, hacía bromas y no parecía tomarse el trabajo demasiado en serio. Pero eso tampoco duró mucho. Un día dejó de aparecer. Al principio dijeron que estaba enfermo. Luego que se había ido del trabajo. Los rumores comenzaron a circular entre los adultos, y los niños, como siempre, terminábamos escuchando fragmentos de conversaciones que no estaban destinadas a nosotros. Una tarde escuché a dos profesoras hablando cerca de la sala de maestros. Dice que escuchaba cosas. Susurró una de las profes. Cosas. Voces en el sótano. Añadió otra. La anterior soltó una pequeña risa nerviosa. Seguro estaba borracho. No lo sé, también mencionó una risa. Hubo un pequeño silencio.
y dijo que sentía que alguien lo miraba. No me quedé a escuchar más. Pero días después el conserje dejó de venir definitivamente. Según dijeron, había renunciado a mitad del año. Eso ya era raro. Lo que fue aún más extraño fue lo que ocurrió después. Unas semanas más tarde se corrió la voz de que el conserje estaba desaparecido. La noticia llegó primero como chisme entre profesores. Luego los padres comenzaron a preocuparse cuando la policía apareció en la escuela para hacer algunas preguntas. Durante esos días, alguien mencionó algo que me dejó helado. El conserje del año anterior también había desaparecido. Había ocurrido durante las vacaciones. 3 días antes de que comenzaran las clases del 5º grado. Nadie había conectado las dos cosas hasta entonces. La escuela intentó mantener todo en silencio, pero los rumores ya estaban en todas partes. Y mientras tanto, la maestra Salomé seguía dando clases como si nada. Siempre tranquila. Siempre sonriendo ante todo. Como si nada de aquello tuviera la menor importancia. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Un grupo de compañeros decidió hacer una broma después del recreo. Algo tonto, como casi todas las bromas que se hacen a esa edad. Alice y yo terminamos encerrados dentro de la capilla. No fue algo planeado con maldad. Solo cerraron la puerta sin darse cuenta de que nosotros aún estábamos dentro. La capilla estaba casi vacía a esa hora, así que nadie escuchó cuando golpeamos la puerta. Intentamos abrirla varias veces, pero estaba cerrada por fuera. ¡Genial!, exclamé. Alice suspiró, cruzándose de brazos. Van a volver pronto. Eso pensamos. Pero nadie volvió. Pasó una hora. Luego otra. El lugar se volvió cada vez más silencioso. Para pasar el tiempo comenzamos a explorar el interior de la capilla. Caminamos entre los bancos, miramos las velas apagadas y finalmente terminamos cerca de la pequeña puerta lateral que llevaba al cuarto donde los monaguillos se cambiaban antes de las misas. Estaba abierta. Entramos sin pensar demasiado. Era una habitación pequeña, con armarios viejos y algunas túnicas colgadas en ganchos de madera. El aire olía a polvo y tela vieja. Cuando intentamos salir, la puerta se cerró. No supimos cómo. Tal vez la empujamos sin darnos cuenta, pero, cuando intenté abrirla otra vez, no se movió. El cuarto estaba completamente aislado. Las paredes eran gruesas y apenas se escuchaba nada del exterior. Golpeamos. Gritamos. Nadie respondió. El tiempo comenzó a pasar más lento de lo normal. El silencio se volvió incómodo. Finalmente, después de buscar por todos lados, Alice encontró algo en la pared detrás de uno de los armarios. Una pequeña caja metálica. Dentro había una llave de emergencia. La usamos para abrir la puerta con manos temblorosas. Cuando salimos del cuarto y regresamos al interior de la capilla, la luz que entraba por los vitrales era distinta. Más naranja, y más baja. Miré el reloj del pasillo. Eran las 3 de la tarde. La escuela estaba completamente vacía. No había estudiantes, menos profesores. Ni siquiera se escuchaba el ruido del tráfico fuera del edificio. Solo el eco de nuestros pasos en el suelo de piedra. Y por alguna razón que todavía no puedo explicar. En ese momento sentí que algo más estaba allí con nosotros. La sensación de que algo estaba mal se volvió más fuerte cuando salimos de la capilla. Al principio pensé que quizás solo se habían olvidado de nosotros. Que algún profesor volvería pronto, o que encontraríamos al guardia en algún pasillo. Era una escuela, después de todo. Siempre había alguien. Pero mientras caminábamos por el corredor principal, el silencio se volvió cada vez más pesado. «Hola», llamé. Mi voz rebotó contra las paredes vacías. Nadie respondió. Alice caminaba a mi lado, mirando a todas partes con el ceño fruncido. Las puertas de los salones estaban cerradas. Algunas con llave, otras simplemente vacías, con las sillas ordenadas y la luz apagada. Debe haber alguien, murmuró ella. Probamos en la sala de profesores. Cerrada. Intentamos en la oficina administrativa. Cerrada también.
Incluso fuimos hasta el pequeño despacho del sacerdote junto a la capilla. La puerta estaba entreabierta, pero dentro no había nadie. Solo el olor a incienso viejo flotando en el aire. El reloj del pasillo marcaba las 3:10. La escuela estaba completamente vacía. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Esto es raro, comenté. Alice se detuvo en medio del corredor y se giró hacia mí. Alan, ¿cómo vamos a salir? Inquirió con su voz intranquila. Miré hacia las puertas principales del edificio. Desde donde estábamos se veía el vestíbulo de entrada, iluminado por la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales. Caminamos hasta allí casi en silencio. Empujé una de las puertas, pero no se movió. Intenté con la otra, y nada. Estaban cerradas. Genial, murmuré otra vez. Alice cruzó los brazos con impaciencia. ¿Y ahora qué? La notaba nerviosa. Sus dedos tamborileaban contra su brazo como siempre hacía cuando algo la inquietaba. Respiré hondo. Tranquila, contesté, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Solo tenemos que encontrar las llaves. Ella levantó una ceja. ¿Las llaves? Le asentí. Siempre hay copias en algún lado. Caminamos hasta la dirección. Era el lugar más lógico. Si alguien guardaba llaves de emergencia, tenía que ser allí. Pero cuando llegamos, la puerta también estaba cerrada. Probé el picaporte. Ni siquiera giró. Alice soltó un pequeño suspiro de frustración. Perfecto. Miré el pasillo en silencio. Las ventanas dejaban entrar una luz anaranjada que hacía que todo el lugar pareciera distinto. Más largo. Más vacío. Entonces recordé algo. Giré la cabeza hacia el fondo del corredor, hacia la puerta trasera que daba al patio. Y más allá del patio, la bodega. Sentí como Alice seguía mi mirada. Alan, no. Contestó inmediatamente. Ni siquiera tuve que explicarlo. Alice, No. es el único lugar donde guardan herramientas. Alan, También hay llaves ahí. Ella negó con la cabeza varias veces. no quiero ir a ese lugar. Sabía por qué. Todos en la escuela sabíamos por qué. Era la misma bodega a donde habíamos visto entrar tantas veces a la maestra Salomé. El lugar que había puesto nervioso al primer conserje. El lugar del que el segundo decía escuchar voces. Me froté la nuca. Escucha, decía con calma. ¿Es eso o quedarnos aquí? Alice me miró fijamente. Podemos esperar a que alguien venga. Negué con la cabeza. Hoy es viernes. Ella tardó un segundo en entender. Si nadie viene, podríamos quedarnos aquí toda la noche. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. Y también mañana, y pasado mañana. Le añadí, porque hasta el lunes nadie volvería a la escuela. Alice apretó los dientes. Sus manos se tensaron a los lados del cuerpo. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente soltó un suspiro largo. Odio tus ideas. Sonreí un poco. Lo sé. Después de unos momentos, asintió con resignación. Está bien. Caminamos hacia la puerta trasera del edificio y salimos al patio. El lugar que durante los recreos estaba lleno de gritos y carreras ahora parecía completamente distinto. Vacío. Silencioso. El viento movía ligeramente algunas hojas secas sobre el cemento. La bodega estaba al fondo. Pequeña. Solitaria. A medida que nos acercábamos, sentía una presión extraña en el pecho que no sabía explicar. Alice caminaba muy cerca de mí. Sin decir nada, tomó mi mano. Yo apreté la suya. La puerta estaba exactamente como la recordaba. De madera vieja. Oscura. Sin candado. Solo el picaporte metálico ligeramente oxidado. Nos detuvimos frente a ella. El interior estaba completamente negro. No se veía absolutamente nada más allá del marco de la puerta. Tragué saliva y respiré hondo. Finalmente extendí la mano hacia el picaporte, estaba frío. Giré lentamente, y la puerta se abrió con un pequeño crujido. El aire dentro de la bodega era distinto al del patio. Más pesado. Más frío. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco que resonó por todo el lugar. Durante un segundo ninguno de los dos habló.
Solo nos quedamos allí, esperando a que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad. Un débil rayo de luz se colaba desde una pequeña ventana cerca del techo, lo suficiente para distinguir algunas siluetas. Cajas apiladas, estantes metálicos, baldes de limpieza, escobas apoyadas contra la pared. Parecía una bodega normal, al menos en la parte superior. Las llaves deberían estar aquí, murmuré, más para convencerme a mí mismo que a Alice. Avanzamos entre las cajas con cuidado, apartando algunas cosas del camino. El polvo se levantaba cada vez que movíamos algo, y el olor a humedad se hacía más fuerte cuanto más nos adentrábamos. Buscamos en una mesa vieja, dentro de un cajón oxidado, detrás de un armario metálico. Nada. Ni una sola llave. Alice empezó a ponerse nerviosa. Tal vez están en otro lado. Sí. Respondí, mirando alrededor. Deben estar. Entonces, al fondo de la bodega había una abertura en el suelo. Una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad. No la había notado desde la puerta. ¿Qué es eso? Preguntó Alice en voz baja. Me acerqué un poco más. La escalera bajaba bastante. Y desde abajo llegaba una luz tenue, amarillenta. Focos. Creo que, el sótano. Recordé algo que había escuchado una vez a uno de los profesores. Que la bodega tenía pasillos viejos debajo. Espacios antiguos que la escuela ya no usaba para nada, pero que seguían allí. Alan. No me gusta esto. Pero ya estaba mirando hacia abajo. Tal vez las llaves están ahí. Ella negó inmediatamente. No. Alice. No tenemos que bajar. Me giré hacia ella. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. ¿Esperar hasta el lunes? Ella no respondió. Miró la escalera como si fuera la boca de un túnel que se tragaba la luz. Suspiré. Solo vamos a mirar rápido. Aclaré, pero ella no parecía convencida, pero tampoco discutió más. Comenzamos a bajar. Cada paso hacía eco en las paredes de concreto. La escalera era más larga de lo que parecía desde arriba. El aire se volvía cada vez más frío a medida que descendíamos. Cuando finalmente llegamos al fondo, el lugar se abrió frente a nosotros. Y era mucho más grande de lo que esperaba. Había más cajas, más estanterías y algunos muebles viejos cubiertos de polvo. Los focos colgaban del techo en intervalos irregulares, iluminando partes del lugar mientras otras quedaban sumidas en sombras profundas. Sí que es enorme, murmuró Alice. Yo también lo pensé. Avanzamos entre las cajas durante un rato, mirando sobre mesas, dentro de cajones, en repisas. Pero otra vez, nada. Ni llaves. Ni herramientas útiles, o algo que nos ayudara a salir. Entonces vimos el pasillo. Era largo. Mucho más largo que cualquier cosa que hubiera esperado encontrar bajo una bodega escolar. Los focos continuaban hacia el fondo, formando una línea amarillenta que se perdía en la distancia. Las paredes ya no eran de concreto. Eran de piedra. Roca irregular, como si aquel lugar hubiera sido excavado mucho antes de que existiera la escuela. Alice se quedó mirando el pasillo. Esto, decía lentamente. me recuerda algo. ¿A qué? A las catacumbas. La miré. ¿Catacumbas? Sí, mi mamá me contó de unas. Son túneles antiguos bajo ciudades, donde guardaban cosas, o enterraban gente. No me gustó cómo sonó eso. Pero aún así miré hacia el fondo del pasillo. Tal vez ahí están las llaves. Alice me miró como si estuviera loco. Alan. No tenemos otra opción. El silencio volvió a caer entre nosotros. Finalmente ella suspiró. Odio este día. Comenzamos a seguir caminando. Nuestros pasos resonaban suavemente sobre el suelo de piedra mientras avanzábamos por el pasillo. A cada metro que dábamos, el aire se volvía más frío, más húmedo. Las luces eran cada vez más escasas. Las paredes cada vez más rocosas. El lugar ya no parecía parte de una escuela. Parecía algo mucho más antiguo. Entonces lo vimos. Al principio pensé que eran manchas. Pero cuando nos acercamos un poco más, la forma se volvió clara. Estrellas. Las mismas. Símbolos de muchas puntas dibujados sobre la piedra. Algunos eran pequeños. Otros ocupaban casi toda la pared.
Y el color, era rojo. Pero no rojo brillante como la tiza que usaba Salomé. Era un rojo oscuro, seco, como si hubiera sido pintado hace mucho tiempo. Alice se detuvo de golpe. Alan, La miré. Su rostro estaba pálido. son los mismos. Susurró. Sabía a qué se refería. Las mismas estrellas que la maestra dibujaba en la pizarra. Las mismas formas torcidas. Las mismas líneas cruzadas. Pero aquí había muchas más. Cubriendo partes enteras de la pared. Tenemos que volver. Le negué con la cabeza. No. Alan, Ya te lo dije, no me voy a quedar en la escuela. Miré hacia el fondo del pasillo donde las luces seguían más allá. Las llaves tienen que estar aquí en algún lado. Alice apretó mi brazo. esto no está bien. Yo también lo sentía. Algo en ese lugar me hacía querer dar media vuelta. Pero otra parte de mí se negaba. No iba a quedarme atrapado en la escuela toda la noche, ni los siguientes 2 días. Respiré hondo. Solo un poco más. Le aclaré. Y seguimos avanzando hacia la oscuridad. El pasillo finalmente terminó abriéndose en una especie de cruce. Varios caminos de piedra se extendían en distintas direcciones, perdiéndose en la oscuridad. Algunos estaban completamente apagados, sin focos. Otros tenían apenas 1 o 2 luces parpadeando en la distancia. Nos detuvimos allí. Alice apretó un poco más mi mano. ¿Cuál es? Miré a mi alrededor. En ese momento me di cuenta de algo. Uno de los caminos tenía los mismos símbolos en las paredes, pero más marcados que en los otros. Las estrellas estaban dibujadas una tras otra, como si formaran una especie de guía. Ese comenté y lo señalé. ¿Por qué? Porque alguien pasó mucho tiempo por ahí. Alice no parecía convencida, pero tampoco discutió. Seguimos avanzando. La luz en ese túnel era todavía más débil. Algunos focos apenas brillaban, como si estuvieran a punto de apagarse. Otros parpadeaban lentamente, llenando el lugar de sombras que se movían sobre las paredes. El aire se volvió más frío, más húmedo. Y entonces el túnel terminó. Al final había una puerta de madera vieja. No tenía cerradura. Solo estaba apoyada contra el marco. La empujé con cuidado. El cuarto que había detrás no se parecía a nada que hubiera imaginado. Ropa. Había ropa por todas partes. Camisas, pantalones, chaquetas viejas tiradas en el suelo o colgadas de clavos en las paredes. Algunas estaban dobladas, otras simplemente amontonadas como si alguien las hubiera dejado caer sin cuidado. El olor era extraño. Una mezcla de polvo y algo metálico. La luz del foco del techo apenas iluminaba el lugar, pero era suficiente para ver que las paredes estaban llenas de papeles. Fotos. Decenas de fotos. Algunas estaban pegadas con cinta. Otras clavadas con tachuelas. Varias colgaban torcidas. Al principio no entendí lo que estaba viendo, hasta que reconocí uno de los rostros. Alan, Me susurró Alice. Mi mirada se detuvo en una de las fotografías. Era la maestra Salomé. Estaba de pie frente a la cámara, con la misma sonrisa tranquila que tenía en la escuela. En la foto llevaba un vestido oscuro y detrás de ella se veía parte de aquellos túneles. Había más. Muchas más. Salomé en distintas posiciones. Algunas sola, con ropa algo provocativa si soy sincero. En otras parecía estar señalando algo fuera del encuadre. Inclusive tenía fotos de diversos lugares del mundo, Francia, Inglaterra, México, hasta Grecia y Japón. Pero lo peor no eran esas. Lo peor eran las otras. Fotos donde Salomé no aparecía. En varias de ellas estaban los conserjes. El primero. El del bigote grueso que había renunciado cuando terminó el año. Y el segundo. El que había desaparecido a mitad del siguiente. Estaban allí, de pie frente a la cámara. En algunas parecían confundidos. En otras, asustados. Alice dio un pequeño paso atrás. no. Pero, no eran los únicos. Había otras personas en las fotos. Hombres, mujeres, niños. Algunos que no reconocía. Otros que parecían estudiantes, o antiguos trabajadores de la escuela. Varias fotografías tenían manchas oscuras en las esquinas. Manchas secas.
rojas. Miré hacia el suelo. Había más papeles esparcidos por todas partes. Algunos parecían páginas arrancadas de cuadernos. Otros tenían símbolos dibujados con tinta oscura, las mismas estrellas, las mismas líneas torcidas. Y entre todo aquello, había sangre seca, oscurecida por el tiempo. Sentí que el estómago se me apretaba. Entonces vi algo más. En la pared del fondo había un tablero de madera, y en él colgaban llaves. Muchas llaves, de distintos tamaños. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las llaves, espeté y caminé despacio hacia el tablero, intentando no mirar demasiado las fotos alrededor. No quería pensar en lo que significaban. Alcé la mano, y tomé el llavero más grande. Las llaves tintinearon suavemente cuando las moví. Respiré hondo. Ya las tenemos, afirmé en voz baja. Pero Alice no respondió. La miré. Estaba completamente inmóvil. Sus ojos estaban fijos en algo más allá de mí. Alice. Le susurré. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio pensé que era el eco de algún ruido lejano. Pero no. Era una voz. Muy baja. Muy distante. Venía desde los túneles. Y luego, una risa. Una risa suave que se arrastraba por los pasillos de piedra, rebotando contra las paredes hasta llegar a nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alice finalmente habló. Alan. Su voz apenas era un susurro. No estamos solos, estaba claro. La risa volvió a escucharse. Más cerca esta vez. Nos quedamos completamente quietos. La risa volvió a escucharse, arrastrándose por los túneles como si viajara por las paredes mismas. Ya no era solo un sonido perdido en la distancia. Ahora se distinguía mejor. Era una voz humana. La voz de una mujer. Alice apretó con más fuerza mi brazo. Alan. Me susurró. Yo también lo había reconocido. Era ella, la maestra Salomé. Nos inclinamos un poco hacia la puerta del cuarto, intentando escuchar mejor sin hacer ruido. El eco de su voz llegaba desde uno de los pasillos que habíamos dejado atrás. Pero no estaba sola. Entre sus palabras se colaban pausas, como si hablara con alguien más. Sí. Decía con una voz suave, casi emocionada. Pronto, pronto lo encontraré. Hubo un pequeño silencio. Luego una risa baja. Lo sé. Lo sé. Su tono cambió. Se volvió más dulce. Más devoto. Haré lo que sea necesario. Las palabras se deslizaron por el túnel como un susurro enfermizo. Te lo prometo, mi amado señor. Alice y yo intercambiamos una mirada rápida. Sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que estaba seguro de que ella podía oírlo. La voz de Salomé continuó, más cerca de lo que me habría gustado. Cada ofrenda te ha fortalecido, cada sacrificio, cada alma. Su risa volvió a aparecer. Pero aún no es suficiente, y lo sé. El eco de sus pasos resonó débilmente en la piedra. Pronto encontraré lo que necesitas, así como lo que perdimos. Y cuando lo haga, serás más fuerte, yo seré feliz. Y podremos alcanzar lo que tanto anhelamos. Se detuvo un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era casi un suspiro. Te amo. Ragum. Mi estómago se contrajo. En ese instante algo en el suelo llamó mi atención. Sentí una sensación extraña, conocida y desconocida a la vez. Bajé la mirada rápido. Entre los papeles esparcidos cerca de mis pies había varias fotografías que antes no había notado. Me agaché lentamente, intentando no hacer ruido. Las recogí. Y lo que vi me dejó helado. En la primera foto estaba Salomé, pero no estaba sola. A su lado había algo. Una figura roja, alta. Su forma era borrosa, como si la cámara no hubiera podido captarla bien. Pero aún así se distinguían algunos detalles con claridad suficiente para que mi cerebro quisiera negar lo que estaba viendo. Cuernos largos que se curvaban hacia atrás. Un cuerpo cubierto por una especie de sombra rojiza. Y unos ojos. Dos ojos profundos de un amarillo intenso que parecían brillar incluso en la fotografía. Sentí que se me secaba la garganta. Tomé otra foto. Y otra. En todas aparecía lo mismo. Salomé, y aquella cosa. Alice se inclinó a mi lado.
Cuando vio las imágenes, su respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué es eso? No supe qué responder. Debajo de las fotos había varios papeles llenos de dibujos. Símbolos mucho más complejos que las estrellas de las paredes. Formas retorcidas, círculos cruzados por líneas y marcas que parecían hechas con tinta muy oscura. Pero lo que más se repetía no eran los símbolos. Era una letra. Una sola. R. La letra aparecía una y otra vez en distintas hojas. Grande. Pequeña. Rodeada de símbolos. En medio de palabras escritas con una caligrafía apresurada. Mi mente empezó a conectar cosas. Recordé la clase de abecedario. Recordé cómo Salomé siempre se detenía un poco más en esa letra. Cómo la pronunciaba lentamente frente a la pizarra. R. Como si disfrutara del sonido. Como si saboreara cada vez que la decía. Alice también parecía haberlo entendido. Alan. Pasé otra hoja. Y ahí estaba. Un nombre escrito varias veces. Con tinta roja. Ragum. Las letras parecían casi arañar el papel. Ragum. 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 El eco de los pasos volvió a escucharse en el túnel. Más cerca. Mucho más cerca. Y entonces la voz de Salomé resonó otra vez entre las paredes de piedra. No te preocupes. Murmuró con dulzura enfermiza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque en ese momento tuve la horrible sensación de que nosotros estábamos mucho más cerca de ser lo indicado de lo que jamás habíamos querido. La voz de Salomé no fue la única que escuchamos. Después de que pronunció aquel nombre, el silencio que siguió no fue vacío. Era como si alguien más estuviera allí. Respondiéndole. Una voz diferente se deslizó por el túnel. No era fuerte, ni clara. Era más bien un murmullo grave que parecía vibrar dentro de las paredes mismas. No sonaba humano. Las palabras eran difíciles de entender, como si se arrastraran entre ecos antiguos. Pero aún así logramos captar una frase que me heló la sangre. Hay otros. Salomé guardó silencio. La voz continuó, lenta, pesada. Presencias. Jóvenes. Sentí como el aire del cuarto se volvía más frío. Atrápalos. Un segundo después, los pasos comenzaron. No dudé ni un instante. Tomé del brazo de Alice con fuerza y tiré de ella hacia la puerta. Salimos del cuarto casi tropezando, las llaves tintineando en mi mano, mientras corríamos hacia el pasillo por el que habíamos venido. Detrás de nosotros se escuchó la risa de Salomé. Ya no era suave. Era más aguda. Más emocionada. Oh vaya. Dijo desde el túnel. Así que sí estaban aquí. El eco de sus pasos resonó sobre la piedra. Estaba corriendo. Alan. Jadeó Alice. Corre, corre. Nos lanzamos por el pasillo iluminado por los focos amarillos. Mi mente trabajaba rápido, recordando algo que mi padre siempre repetía durante las actividades de los Scouts. Si alguien te persigue en un lugar cerrado, confunde su dirección. Haz ruido en otra parte. Oblígalo a dudar. Mientras corríamos, estiré el brazo y golpeé uno de los interruptores del pasillo. La luz se apagó. Otro foco quedó a oscuras. Luego otro. El túnel comenzó a llenarse de sombras. Al llegar a la primera bifurcación, tomé una piedra del suelo y la lancé por uno de los pasillos laterales. La roca rebotó varias veces contra el suelo de piedra, produciendo un eco fuerte que se extendió por la galería. Sin detenerme, lancé otra por el lado contrario. El ruido viajó en otra dirección. Por aquí. Susurré a Alice, tirando de ella hacia un tercer camino antes de volver a retomar el túnel principal. Los pasos de Salomé seguían acercándose. Pero ahora también se escuchaban los ecos de las piedras. Y por un momento dudó. ¿Dónde están? Su voz resonó en la distancia. Seguimos corriendo. Mi respiración quemaba en el pecho y sentía las piernas cada vez más pesadas, pero no podía detenerme. Finalmente vimos la escalera. La bodega. Ahí. Señaló Alice. Subimos los escalones casi a tropezones. Cuando salimos al nivel superior, la luz débil que entraba por la ventana me pareció la cosa más reconfortante del mundo. Corrí hacia la puerta. La abrí de golpe. Rápido.
Salimos al interior de la bodega y empujé la puerta detrás de nosotros. En el suelo había una silla vieja. La arrastré hasta el picaporte y la atranqué con todas mis fuerzas. Cerca de una mesa había un candado oxidado que probablemente usaban para cerrar armarios. Lo tomé y lo aseguré alrededor de la manija, bloqueando la puerta lo mejor que pude. El silencio volvió a caer. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada. Alice se apoyó contra una pared, intentando recuperar el aire. ¿Cómo hiciste todo eso? Yo también respiraba con dificultad. Miré la puerta un momento antes de responder. Scouts. Ella levantó la cabeza. ¿Qué? Me encogí de hombros. Mi papá es uno de los líderes. Respiré hondo. Dice que siempre hay que saber cómo moverse cuando alguien te persigue. Alice me miró unos segundos, todavía pálida. Eso no es lo que enseñan normalmente en la escuela. No, le admití. Luego miré hacia la puerta del sótano. Por un momento no se escuchó nada. Pero algo dentro de mí sabía que eso no significaba que estuviéramos a salvo. Me froté las manos para quitar el temblor. Y créeme. Añadí en voz baja. Todavía no me ha enseñado todo lo que sabe. Las llaves que había tomado del tablero funcionaron. Tras varios intentos encontramos una que abría la puerta trasera del edificio, y salimos al patio mientras la luz de la tarde comenzaba a desaparecer detrás de los árboles. No recuerdo exactamente cuánto corrimos. Solo recuerdo que en algún punto del camino hacia nuestras casas nos separamos. Cada uno tomó una calle distinta, mirando hacia atrás más de una vez, como si temiera ver a la maestra Salomé salir de alguna esquina. Pero eso nunca ocurrió. Cuando llegué a casa estaba sudando, lleno de polvo y con las manos aún temblando. Le conté todo a mis padres. Todo. Los túneles. Las fotos. La bodega. La voz. La cosa roja de las fotografías. El nombre que aparecía en los papeles. Ragum. Mi padre me escuchó en silencio durante un rato. Luego suspiró, se frotó la frente y negó con la cabeza. Pensó que era una historia inventada. Una exageración. Tal vez una broma que se había salido de control. Recibí un buen regaño por haberme quedado tan tarde en la escuela. Nada más. Alice tampoco tuvo mejor suerte. Cuando hablamos por teléfono esa noche, me dijo que sus padres tampoco le habían creído. Pensaban que todo había sido producto del susto o de la imaginación. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Por eso decidimos algo. El lunes volveríamos a la escuela. Buscaríamos pruebas. Fotos. Los símbolos. El túnel. Algo que demostrara que no estábamos inventando nada. Pero nunca tuvimos la oportunidad. Pues, la noche del domingo hubo una tormenta eléctrica muy fuerte. Rayos y truenos que hacían vibrar las ventanas. Lluvia que golpeaba los techos con tanta fuerza que parecía que el cielo se estuviera rompiendo. A la mañana siguiente, cuando mis padres encendieron la televisión, apareció la noticia. La escuela se había incendiado. Un fuego enorme había consumido gran parte del edificio durante la madrugada. Según los reportes iniciales, el incendio había sido provocado por un rayo que impactó cerca del lugar durante la tormenta. Cuando escuché eso sentí un frío recorrerme el cuerpo, porque sabía exactamente qué había bajo esa escuela. Las autoridades comenzaron una investigación, pero el lugar quedó cerrado durante semanas. Se habló de reconstrucción, de reparar los daños, pero nunca ocurrió. Primero comenzaron a circular rumores de nuevas desapariciones. Algunas personas relacionadas con la escuela dejaron de presentarse al trabajo, entre ellas la directora. Nadie volvió a verla. Luego ocurrió algo más. Los trabajadores que habían sido enviados para limpiar los restos del incendio empezaron a reportar cosas extrañas. Decían haber visto a una mujer caminando entre las ruinas al caer la tarde. Una mujer que parecía observarlos desde lejos. A veces, aseguraban que no estaba sola, que junto a ella había una figura alta oscura difícil de describir. La mayoría dejó el trabajo. Nadie quería quedarse allí cuando anochecía. Después de eso, el proyecto de reconstrucción fue cancelado. La escuela quedó abandonada.
Con el tiempo el lugar empezó a deteriorarse aún más, hasta convertirse en otro edificio olvidado del barrio, rodeado de rumores que nadie quería confirmar. Mientras tanto, nuestros padres tomaron una decisión. Para que no perdiéramos el año escolar, nos cambiaron de colegio. El cambio fue duro. Nueva escuela, nuevos profesores, nuevos compañeros. Nada se sentía igual. Pero al menos Alice y yo seguíamos juntos en el mismo lugar. Y aunque nunca volvimos a hablar de aquello con nuestros padres, nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos lo que había bajo esa escuela. Sabíamos quién había estado allí. Y, sobre todo, sabíamos que el nombre que habíamos leído en aquellos papeles no era una invención. Ragún. El tiempo pasó. Los años siguieron avanzando. Pero aquella experiencia quedó grabada en lo más profundo de nosotros, como una cicatriz invisible, una que nunca desapareció, porque algunas cosas una vez que las ves, nunca vuelven a abandonarte del todo. Juraba que al principio pensé que todo aquello quedaría enterrado junto con las ruinas de la escuela. La vida siguió su curso como siempre lo hace. Nuevas clases, nuevos profesores, nuevas rutinas. Pero algunas cosas nunca desaparecen del todo. Alice y yo crecimos. Cuando nos cambiaron de colegio todavía éramos niños, pero el tiempo hizo lo suyo. Poco a poco dejamos atrás la etapa de primaria y entramos al bachillerato. Habíamos cambiado, además de lo físico, pensábamos diferente. Analizábamos más. Las cosas que antes nos parecían simples ahora tenían matices. Y había algo más. Después de lo que vimos bajo aquella escuela era imposible mirar el mundo exactamente igual. Nuestra relación también cambió. Al principio lo único que nos unía era aquel secreto que nadie más quería creer. Pero con los años nos volvimos más cercanos, más cómplices. Había momentos en los que hablábamos de lo ocurrido, intentábamos encontrarle sentido, o convencernos de que tal vez, de alguna forma, todo había sido una serie de coincidencias muy malas. Pero siempre había algo que nos hacía dudar, sobre todo cuando los rumores comenzaron otra vez. Las desapariciones empezaron de forma discreta. Un par de noticias pequeñas en periódicos locales. Personas que habían desaparecido cerca del sector donde antes estaba la vieja escuela. La policía investigó, pero no se encontró nada, ni pistas, ni responsables, ni cuerpos, nada. Cuando escuché la primera noticia, Alice se puso nerviosa. Podía verlo en la forma en que apretaba las manos o en cómo evitaba mirar hacia la ventana cuando hablábamos del tema. Yo no reaccioné igual. Tal vez porque, después de tantos años, una parte de mí se había cansado de sentir miedo. Lo único que realmente me molestaba era otra cosa. Que nos volvieran a relacionar con aquello. Porque durante un tiempo lo hicieron. Cuando el incendio de la escuela se volvió un caso más serio, alguien descubrió que Alice y yo habíamos sido los últimos estudiantes dentro del edificio antes de que el lugar ardiera. La noticia se filtró. Y de pronto comenzaron a aparecer investigadores, periodistas, personas que decían trabajar para instituciones que ni siquiera conocía. Nos entrevistaron varias veces. Querían saber qué habíamos visto, qué habíamos escuchado, qué había pasado ese día. Pero en ese momento nosotros solo teníamos 10 años. Éramos niños de quinto grado intentando explicar algo que ni siquiera los adultos podían entender. Fue demasiado. Con el tiempo todo aquello se apagó. Las noticias cambiaron. La gente dejó de preguntar. Pero la sensación de que algo seguía ahí nunca desapareció del todo. Y entonces comenzaron las pesadillas. Al principio eran solo sueños confusos. Túneles. Pasillos de piedra. Las estrellas dibujadas en las paredes. A veces escuchaba la risa de Salomé en medio de la oscuridad. Otras veces solo veía esos ojos amarillos, mirándome desde algún lugar que no podía alcanzar. Pensé que era normal. Recuerdos que el cerebro no había procesado bien. Alice también tenía sueños parecidos. Pero lo que empezó a preocuparnos no fueron las pesadillas. Fueron las veces que creímos verla. A Salomé. Una vez juré haber visto su silueta al otro lado de una calle mientras caminaba hacia el colegio.
Otra vez Alice dijo haber distinguido a una mujer con su misma figura al fondo de una plaza. Siempre ocurría igual. Un instante, un parpadeo, y luego nada. Podía ser nuestra imaginación. Después de todo, habían pasado muchos años. Pero había algo dentro de mí que decía lo contrario. Algo que me susurraba que aquello no había terminado. Y entonces llegó esa noche. Estaba en mi habitación, intentando dormir. La tormenta afuera hacía vibrar el vidrio de las ventanas, y los relámpagos iluminaban el cuarto por momentos. Pensé que los ruidos que escuchaba eran solo el viento, hasta que oí los pasos, suaves y lentos, justo debajo de mi ventana. Me quedé quieto en la cama, escuchando. Los pasos se detuvieron. Luego vino algo más. Un sonido rasgando la madera, como uñas o garras arrastrándose lentamente por el marco de la ventana. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. Entonces ocurrió. La cortina se movió ligeramente con el viento. Y lo vi. Al otro lado del vidrio. Era alto. Mucho más alto que cualquier persona normal. Su silueta estaba recortada por la luz intermitente de los relámpagos. Tenía cuernos. Y detrás de su espalda se abrían dos formas oscuras que parecían alas. Pero lo que me paralizó fueron los ojos. Amarillos. Profundos. Mirándome directamente. Era la misma cosa que había visto en las fotos bajo la escuela. Sentí un terror tan puro que por un segundo ni siquiera pude moverme. El sonido de un trueno explotó en el cielo. Un relámpago iluminó todo el patio. Y cuando la luz desapareció, la figura ya no estaba. Me levanté de golpe. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Alice inmediatamente. Tardó unos segundos en contestar. Alan. ¿Estás bien? Pregunté sin siquiera saludar. ¿Viste algo? Hubo silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado. Luego escuché su respiración agitada. Y su voz, temblando. Vi a Salomé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dónde? Afuera de mi casa. Otro trueno resonó en la distancia. Estaba junto a un poste de luz. Su voz se quebró un poco. Solo estaba ahí, sonriendo. Después de aquella noche no pude volver a dormir con normalidad. Cada sonido en la casa me parecía sospechoso. El viento contra las ventanas, los crujidos de la madera, incluso los pasos de mis propios padres en el pasillo. Pero lo peor no era el miedo, era la duda. Porque si lo que vino había sido una pesadilla, entonces significaba que todo aquello seguía activo. Que lo que estaba bajo la escuela no había desaparecido con el incendio. Y que tal vez, nunca lo haría. Así que hice lo único que se me ocurrió hacer. Investigar. Pasé días enteros buscando información sobre la maestra Salomé. Primero en lo más obvio. Internet. Noticias antiguas. Archivos escolares. Perfiles de redes sociales. Foros donde la gente hablaba de misterios o casos sin resolver. Pero mientras más buscaba, más extraño se volvía todo. No encontré casi nada, había registros del incendio de la escuela. Varias noticias mencionaban el caso, algunas incluso hablaban de las desapariciones relacionadas con el lugar. Pero cuando intentaba encontrar información específica sobre Salomé, simplemente no existía. Ni registros claros, ni perfiles, ni antecedentes laborales. Nada. Era como si aquella mujer nunca hubiera estado allí. Lo cual no tenía sentido, ella había sido profesora, había dado clases durante años. Entonces, ¿cómo la habían contratado? ¿Quién verificó su identidad? ¿De dónde había salido? Intenté encontrar fotografías oficiales de la escuela de aquellos años. Anuarios. Fotos de eventos escolares. Pero en ninguna aparecía ella, o al menos no de forma clara. Sí estaba ahí, pero siempre al fondo, casi indistinguible, solo por su cabello la reconocía. No era tutora de ningún curso, por lo que no había foto de ella sola con los estudiantes. Eso solo hacía que las preguntas crecieran más. ¿Quién era realmente? ¿Cómo había logrado hacer todo lo que vimos? ¿Y por qué nosotros? Los días siguientes me mantuve en alerta constante. No era paranoia. Era instinto.
Si Salomé seguía viva, y si esa cosa que había visto en mi ventana también lo estaba, entonces era solo cuestión de tiempo. Porque de todas las personas que habían pasado por aquella escuela, Alice y yo éramos los únicos que habíamos visto lo que había abajo de ella. Pregunté a otros viejos compañeros para saber si sabían algo. Y al menos, me alegraba de que la mayoría la recuerde, como la maestra extraña. Y sin embargo, pese a esas respuestas, Alice y yo éramos los únicos que habíamos escapado de esos túneles. Y eso nos convertía en algo peligroso para ella, y esa cosa. O en algo que todavía necesitaban. Por eso no dejaba a Alice sola. Caminábamos juntos hacia el colegio. Volvíamos juntos a casa. Si alguien nos seguía, yo quería ser el primero en notarlo, y ella intentaba mantenerse tranquila, pero podía ver el miedo en sus ojos cuando hablábamos de lo ocurrido. Yo tampoco estaba tranquilo. Pero alguien tenía que mantener la cabeza fría. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde recibí un mensaje de alguien que no había visto en años. Samuel. Había sido compañero nuestro en la vieja escuela antes del incendio. No éramos exactamente amigos cercanos, pero nos conocíamos lo suficiente como para hablar de vez en cuando. Él fue de los primeros en responderme cuando le pregunté sobre ella. Su mensaje era corto. Alan, necesito hablar contigo. Eso ya me pareció extraño, pero lo que vino después fue peor. Creo que vi a la maestra Salomé. Mi corazón dio un salto. Lo llamé de inmediato. ¿Dónde estás? Le pregunté en cuanto respondió. Tranquilo. Estoy bien. Su voz sonaba nerviosa. Cuéntame qué pasó. Samuel tardó unos segundos en responder. Hace 2 noches, estaba caminando cerca del viejo terreno de la escuela. Sentí un nudo en el estómago. Y la oí. ¿Estás seguro? Sí. Su respiración se escuchaba un poco irregular al otro lado de la línea. Estaba parada cerca de las rejas del lugar, como si estuviera mirando las ruinas. ¿Te vio? No lo sé. Pero cuando me acerqué un poco más, desapareció en un parpadeo, como en el aire, huevón, en el aire. Guardé silencio unos segundos. Entonces Samuel añadió algo que no esperaba. No eres el único que está solo en esto, Alan. Y hablé con alguien para que pueda ayudarnos, especialmente a ti y a tu amiga. ¿En serio? ¿Con quién? Samuel dudó un momento. Con alguien que ya ha enfrentado cosas como esta. Sentí que mi atención se afilaba. ¿Y? Hablo en serio, lo conozco desde hace años, del jardín. Al inicio lo tomaba como loco. Y lo apoyaba por ser mi amigo, pero, con el paso del tiempo ya fui creyéndole. Más que todo porque sí fue real la noticia de que arrestaron a la tipa que lo quería asesinar. Aunque, su arresto no duró mucho, pues hace muy poco me contó lo que le pasó en un hospital abandonado. Bueno, puede sonar loco y me demoraría más hora en contarte a detalle, pero es verdad. Vaya, no te lo puedo creer. Le murmuré. Samuel soltó un pequeño suspiro. Escucha, te lo explicaré mejor en persona, y te llevaré con él. Podrá ayudarte, eso espero. Porque no conozco a alguien más que haya lidiado con algo así, o similar siquiera. ¿De acuerdo? Dudé un buen rato, si decía haberse topado, visto cosas así paranormales, extrañas, y una loca que quiso matarlo. Pues, demuestra que tendrá algo de experiencia quizás. Sea como sea, no perdería nada intentándolo. Está bien. Confirmé finalmente. Hubo un pequeño silencio antes de que continuara. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Samuel. Volví a hablarle. Sí. ¿Quién es esa persona? Escuché cómo exhalaba lentamente. Como te lo mencioné. Alguien que pueda ayudarlos. Otro silencio. Y entonces, dijo el nombre. Él es Abraham. Abraham Espinosa. Llamé a Alice temprano esa mañana. No fue una llamada larga. Ninguno de los dos necesitaba muchas palabras después de lo que había pasado la noche anterior. Ven a mi casa, le comuniqué. Tenemos que hablar. Colgué y me quedé unos segundos mirando el teléfono. Luego me levanté de la cama y abrí el armario.
Saqué mi mochila y empecé a meter algunas cosas. Una linterna, el cargador del teléfono, una libreta donde había estado anotando todo lo que encontraba sobre Salomé, y un par de cosas más que pensé que podrían servir si terminábamos metiéndonos en algún lugar abandonado otra vez. No era paranoia, era experiencia. Además, el momento era perfecto. En nuestro colegio había ocurrido un problema con las tuberías del sistema de agua potable. Algo serio, según dijeron los directivos. Así que habían suspendido las clases durante unos días mientras arreglaban todo. Genial, días libres. Y esta vez pensaba aprovecharlos para poner cartas sobre la mesa. Si Salomé había vuelto, necesitábamos respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Unos 20 minutos después escuché el timbre de la puerta. Bajé las escaleras y cuando abrí, ahí estaba Alice. Llevaba una chaqueta oscura y un vestido rojo que contrastaba bastante con el cielo gris de la mañana. La miré unos segundos. Sabes que esto no es una cita, ¿verdad? Alice cruzó los brazos y levantó una ceja. Lo sé. Luego acomodó un poco la chaqueta con gesto tranquilo. Pero eso no significa que no pueda vestirme formal. No pude evitar soltar una pequeña risa, aunque había algo más en su mirada. Algo que me hizo pensar que, en el fondo, quizás sí esperaba otra cosa. Pero no era momento para eso. La dejé pasar y cerré la puerta. Entonces, ¿qué era tan urgente? Tomé mi mochila del sofá. Hablé con Samuel. Su expresión cambió inmediatamente. Samuel de la vieja escuela. Ese mismo. Alice se quedó en silencio unos segundos. ¿Y entonces? Dice que conoce a alguien que podría ayudarnos. Frunció ligeramente el ceño. ¿Ayudarnos cómo? Bueno. Al parecer hay unos chicos que han tenido experiencias paranormales también. Alice me miró con escepticismo. ¿Y estás seguro de eso? Lo suficiente. ¿Y dónde están? Me apoyé un momento en la mesa mientras pensaba cómo explicarlo. Nosotros estamos al norte de Orin. Y ellos están hacia el oeste del distrito. Sus ojos se abrieron un poco. Eso no queda precisamente cerca. Me encogí de hombros. En taxi llegamos. Alice soltó un pequeño suspiro y miró hacia la ventana, como si estuviera evaluando la idea. Finalmente volvió a mirarme. Está bien. ¿En serio? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál? Si terminamos quedándonos allá, ¿dónde vamos a dormir? Sonreí un poco. No te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque Samuel se encarga de esa parte. Alice inclinó ligeramente la cabeza. Samuel. Y tal vez, el famoso Abraham. Añadí. Ella parecía todavía algo insegura, pero antes de que pudiera decir algo más, se escuchó una bocina afuera de la casa. Miré por la ventana. El taxi había llegado. Tomé mi mochila. Bueno. Comenté abriendo la puerta. Supongo que es hora de averiguar si todo esto fue una muy mala idea o la mejor que hemos tenido. Alice ajustó su chaqueta. Espero que sea lo segundo. Salimos de la casa. El conductor del taxi volvió a tocar la bocina con impaciencia. Nos miramos un segundo. Luego caminamos hacia el vehículo, yendo a la casa de Samuel primero, que no quedaba tan lejos. Apenas lo vi, afuera de su casa, se subió de una. Y sin saberlo, nos dirigíamos directo hacia algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El circo seguía ahí. Podía verlo desde la loma, a lo lejos, con sus telas descoloridas moviéndose apenas con el viento de la tarde. Desde esa distancia parecía un lugar abandonado, casi inofensivo. Pero yo sabía que no lo era. Apoyé las manos en el bolsillo de mi chaqueta mientras lo observaba en silencio. Habían pasado apenas 3 semanas desde aquella noche, 3 semanas desde que Marcos, Ángel, los demás, y yo, entramos ahí dentro para comprobar si los rumores eran reales. Lo eran. Demasiado reales. Aún podía recordar la cara de ese payaso. Aquella sonrisa torcida que no parecía humana, y la forma en que se movía entre las sombras de la carpa como si el lugar entero le perteneciera. Casi nos mata.
Y ahora estaba ahí otra vez, mirándolo desde lejos. Y eso no fue lo único. Poco después pasó lo que pasó con Fernanda, donde estuve cerca de morir. Tuve suerte de que Andrea me ayudara, y me llevara al hospital. De lo contrario, no sé dónde estaría ahora. En fin, solo 3 semanas. Y aún así se sentía como si hubiese pasado ayer, más aún si sumamos lo de esa loca. Era una sensación extraña, inquietante. Me pregunté si esa cosa seguiría ahí dentro. Si el circo seguiría siendo su refugio, o si simplemente ya se había marchado. Una parte de mí quería saberlo. Pero la otra parte sabía que lo mejor era dejar ese lugar atrás. Suspiré, y me di la vuelta. No tenía sentido seguir pensando en eso. Bajé por la loma con calma hasta llegar al camino que conectaba con la calle principal del barrio. El sol de la tarde caía entre las casas y el sonido lejano de algunos autos pasaba de vez en cuando. Fue entonces cuando alguien apareció frente a mí. No lo vi venir hasta que casi chocamos. ¡Ey, ey! El chico levantó la mano justo a tiempo. Cabello teñido de naranja, y ojos cafés. De mi misma estatura. Llevaba una chaqueta ploma y ropa oscura. Lo reconocí al instante. Samuel. Él sonrió de lado. Chocamos los puños en saludo. ¿Qué haces por aquí?, le pregunté. Pensé que estabas enterrado en tareas. Samuel se encogió de hombros. La escuela sigue presionando, como siempre. Deberes, lecciones, exámenes. Lo típico. ¿Y hoy? Al menos hoy estuvo más tranquilo. Le asentí un poco. ¡Qué suerte! Hubo un pequeño silencio antes de que volviera a hablar. ¿Y tú? Solo caminaba, respondí mirando de reojo hacia la loma. Pensando. Samuel siguió mi mirada un segundo. Probablemente alcanzó a ver la silueta lejana del circo, pero no dijo nada al respecto. En cambio, volvió a mirarme, para comentarme. ¿Sabes? No está mal ese delineado azul que te hiciste en tu cabello. Te queda bien, para ser sincero. Sonreí un poco, era obvio que lo notaría. Gracias, me lo hice la semana pasada, como un ligero cambio. Reí leve, y él solo chasqueó su lengua mientras sacaba sus gafas oscuras, que siempre le gustaba usar, y se las colocó. Yo también me teñí de naranja, estaba cansado del oscuro natural mío. Solo que yo lo hice el mes pasado. Interesante. Añadí mientras sacaba chicle para masticar, y le brindé. Él lo aceptó y agradeció con una risa. Y dime, ¿solo viniste para hablar de pelo, o ir a algún lado? Ah, cierto. Casi pierdo el tema principal. Vine a buscarte. Fruncí ligeramente el ceño. ¿A mí? Sí. ¿Para qué? Samuel metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Encontré a 2 personas que quieren hablar contigo. Lo miré con cierta confusión. ¿Hablar conmigo de qué? Samuel dudó un momento antes de responder. De algo que tal vez te parezca interesante. O tal vez no. Eso solo hizo que mi curiosidad despertara un poco. ¿Dónde están? Samuel inclinó la cabeza hacia la calle. Por aquí. Lo seguí sin hacer más preguntas. Caminamos unos metros hasta cruzar al otro lado de la calle, donde había una pequeña plaza con algunas bancas. 2 personas estaban sentadas en una de ellas. En cuanto nos vieron acercarnos, se pusieron de pie. El primero era un chico de cabello oscuro y ojos verdes, con un arete triangular en su oreja izquierda. Llevaba una chompa blanca sobre ropa gris, su expresión era tranquila. Casi demasiado tranquila. La segunda era una chica rubia, ojos de verde más claro, con piercings en las orejas, y uno en el labio. Llevaba una chaqueta oscura, con un vestido rojo que contrastaba con el resto del lugar. Samuel se detuvo a mi lado. Abraham, ellos son quienes querían hablar contigo. El chico dio un paso adelante. Alan Márquez. Extendió la mano. Y la estreché. Luego la chica hizo lo mismo. Ali Rivera. Asentí ligeramente. Miré a Samuel. Luego volví a mirarlos a ellos. Había algo en su forma de observarme, algo tenso, como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. Fue entonces cuando lo entendí. Esa sensación.
Esa misma que había sentido antes de cada una de las cosas extrañas que me habían pasado últimamente. Una sensación de que algo nuevo pero no tan alejado de lo visto, estaba por empezar. Los miré unos segundos antes de hablar. Bueno. Admití finalmente. ¿Qué se les ofrece por estos lados? El chico de la chaqueta blanca, Alan, fue el primero en responder. Hemos oído de tus hazañas. Levanté una ceja. ¿Qué? Alan hizo un pequeño gesto con la mano, como si quisiera aclarar rápido lo que había dicho. Bueno, lo que quiero decir es que sabemos que has estado involucrado en algunas cosas raras. ¿Raras? Paranormales. Aclaró en seco. Esa palabra siempre me incomodaba un poco cuando la decía alguien más. Alan prosiguió. Y necesitamos tu ayuda. Fruncí el ceño. ¿Mi ayuda para qué? La chica rubia, Alice, dio un paso adelante. Su expresión era más seria de lo que esperaba. Hace tiempo tuvimos una experiencia muy mala con una maestra. La miré con atención. ¿Una maestra? Sí. Estaba loca. O eso creíamos al principio. Alan añadió desde atrás. Quizá fanática de lo satánico. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. ¿Ok? ¿Y? Arqueé una ceja. Alice respiró hondo antes de seguir. Ella y alguien más nos han estado acosando. ¿Acosando? Como si nos estuvieran vigilando. Alan habló de nuevo. Y creemos que nos están marcando. ¿Marcando? Algo así. Como posibles víctimas. Di un paso atrás casi por instinto. Escuchen. Decía levantando un poco las manos. Me gustaría ayudarlos, en serio. Los dos parecieron tensarse un poco al oír eso. Pero creo que no soy la persona que necesitan. Samuel intervino entonces. Vamos, Abraham. Lo miré. ¿Qué? Ten más ánimo. ¿Ánimo para qué? Samuel se cruzó de brazos. Ahora estoy más seguro de que sí puedes ayudarlos. ¿Así? Porque yo también la vi. Eso hizo que me quedara en silencio. ¿A quién? A esa maestra. ¿Qué? ¿En serio, bro? Samuel negó ligeramente con la cabeza. Y no de la forma en que uno esperaría ver a alguien normal. Volví a mirar a Alan y a Alice. Ambos estaban completamente serios. Sin bromas. Sin exageraciones. Pero aún así negué lentamente. Lo siento. Alan frunció el ceño. ¿Qué? Ya he tenido suficientes experiencias raras últimamente. No pude evitar pensar en el circo detrás de la loma. No quiero sumar otra más al catálogo. Alice dio un paso más hacia mí. Por favor. Su voz sonaba mucho más desesperada ahora. No sabemos a quién más acudir. Alan habló enseguida. No tenemos opciones. Su mirada era firme. Y, yo no quiero desaparecer. Esa frase quedó suspendida unos segundos en el aire. Luego volvió a insistir. Solo te pedimos que colabores. Hizo una pequeña pausa antes de añadir algo más. Si es por dinero, puedo pagarte. Eso sí que me sorprendió. ¿Qué? Tengo dinero. Lo miré con curiosidad. ¿De cuánto estamos hablando? Alan respondió sin dudar. Entre 50 y 70 dólares. No en soles. Me quedé pensándolo un momento. No era una fortuna. Pero tampoco era poca cosa. De hecho. Con eso podría comprar 2 videojuegos nuevos que había estado viendo. Especialmente uno que Leo quería jugar conmigo. Levanté la mirada otra vez. 90. Alan parpadeó. ¿Qué? ¿En serio? 90 dólares, repetí. Y acepto. Por un segundo pensé que iba a protestar. Pero no lo hizo. Simplemente asintió. Está bien. Extendí la mano. Alan la estrechó con firmeza. Entonces tenemos un trato. Y así, sin saber exactamente en qué me estaba metiendo, acababa de aceptar uno de los problemas más grandes de mi vida. Llegamos a mi casa. Samuel dijo que se iría a comprar unos snacks y bebidas para pasar el rato juntos. No le impedí, él ya había estado por estos lugares, sea solo o con otros familiares o amigos, se sabía de memoria
con los otros dos, entramos en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todos parecíamos estar pensando en lo mismo. Esto ya no era solo una conversación extraña en una banca, ahora era algo real. Abrí la puerta y los hice pasar. Pueden dejar sus cosas ahí, dije señalando una esquina de la sala. El lugar estaba tranquilo. Se escuchaba apenas el sonido de hojas moviéndose y un lápiz golpeando la mesa desde el comedor. Leonardo. Leo. Lo llamé. El chico levantó la mirada desde sus cuadernos. Era castaño, un poco más bajo que yo, y tenía esa expresión de concentración que siempre ponía cuando estaba estudiando. ¿Qué pasó? Sus ojos se movieron hacia Alan y Alice. Ah, visitas. Se levantó con calma. Hola. Alan fue el primero en acercarse. Alan Márquez. Le tendió la mano. Leo la estrechó. Leonardo. Alice hizo lo mismo. Ali Rivera. Un gusto. Leo miró de reojo a mí. ¿Y esto? Me encogí ligeramente de hombros, con una leve sonrisa. Vienen por algo, que pronto te explicaremos. Alan intervino enseguida. Sí, básicamente necesitamos ayuda. Leo levantó una ceja. ¿Ayuda para qué? Alan dudó un segundo. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso? Que es algo normal. Eso hizo que Leonardo soltara una pequeña risa. Ah, entonces no es normal. No, respondió en seco. Pero ya lo explicaremos bien. Antes de que alguien pudiera añadir algo más, tocaron la puerta. Todos volteamos al mismo tiempo. ¿Esperas a alguien? Preguntó Leo. Fruncí el ceño. Sí, pero no tan temprano. Fui a abrir. Y cuando lo hice, me quedé quieto un segundo. Andrea. Ella estaba ahí, frente a mí. Cabello rubio, ojos cafés, pero lo que más destacaba no era eso. Tenía raspones en los brazos, un moretón visible cerca del pómulo, y pequeñas marcas en las manos, como si hubiera forcejeado con algo o con alguien. ¿Qué te pasó? Pregunté de inmediato. Andrea desvió la mirada un segundo. Luego te explico. Su tono era más serio de lo normal. Vine porque habíamos quedado en estudiar. Cierto, lo había olvidado por completo. Suspiré. Eso va a tener que esperar. Ella volvió a mirarme. ¿Por qué? Me hice a un lado para que pudiera ver dentro. Alan y Alice estaban de pie en la sala. Leonardo observaba la escena con los brazos cruzados. Andrea frunció ligeramente el ceño. ¿Qué está pasando? La miré. Tenemos un asunto que atender. Hice un pequeño gesto hacia los demás. Ellos son Alan y Alice. Andrea dio un paso dentro de la casa, todavía con esa expresión de duda. Andrea. Se presentó. Alan asintió. Un gusto. Pero nadie sonreía realmente, porque aunque aún no lo habíamos dicho en voz alta, todos empezaban a sentirlo. Esto no era algo pequeño. Y lo que fuera que estuviera pasando, ya había comenzado a involucrarnos a todos. Andrea se quedó mirando a Alice más de lo normal. No era una mirada incómoda, pero sí intensa. Lo noté enseguida. Extrañamente, Alice también. ¿Estás bien? Preguntó ella, acomodándose un poco el cabello con naturalidad. Andrea no respondió al principio. Solo la observó un segundo más y luego suspiró. Nada. Decía finalmente, bajando un poco la mirada. Solo me recuerdas a una amiga mía. Hubo un pequeño silencio. Incluso el nombre es casi igual. Alice parpadeó, sorprendida. Pero en lugar de incomodarse, dio un paso hacia ella y le extendió la mano con calma. Entonces espero poder conocerte más. Le dijo con una leve sonrisa. Es la primera vez que alguien me dice que tengo un parecido con alguien que conoce. Andrea dudó un segundo. Lo siento, si fue raro. No, Respondió Alice con tranquilidad. para nada. ¿Segura? Sí. De hecho me parece interesante. Eso pareció relajar un poco el ambiente. Andrea asintió y estrechó su mano. Andrea. Alice. Mientras ellas con Alan empezaban a intercambiar algunas palabras, decidí que ya era momento de reunir a todos. Oigan. ¿Esperan una invitación o qué? Llamé desde el centro de la sala. Vénganse ya. No tardaron mucho. La puerta se abrió de nuevo.
Isabella entró primero. Sus ojos azules se abrieron un poco al ver a Alan y Alice. Se detuvo apenas un segundo, y luego sonrió con calma. Hola. Pero su atención cambió rápido. Leo. Su tono se suavizó de inmediato. Se acercó a Leonardo sin pensarlo mucho. Él sonrió y, como si fuera lo más natural del mundo, le dio un beso en la mejilla, que duró más de un segundo. Hola, princesa. Ahora sí, el quien llega tarde no eres tú. Bromeó ella. Estoy estudiando. Respondió él encogiéndose de hombros. Excusas. Antes de que la conversación siguiera, la puerta volvió a abrirse. Entraron dos más. El primero, teñido el cabello de pelirrojo, con una presencia más firme. Marcos. Detrás de él, Ángel, con su cabello castaño y esos ojos verdes que parecían analizar todo a su alrededor. Pero en cuanto vio a Alan y Alice, se quedó congelado un segundo. Sus ojos se abrieron como platos. Marcos, en cambio, solo los observó con una mirada seria. Se cruzó de brazos. ¿Y bien? Inquirió. ¿Qué hacemos aquí? Luego, Ángel me miró directamente. ¿Y de dónde salió este par, Abraham? Su tono sonaba inquisitivo, pero no agresivo. Era más bien directo, como siempre era él, y de Marcos. No pude evitar soltar una pequeña risa. Tranquilo. Hice un gesto hacia Alan y Alice. Ellos son Alan Márquez y Alice Rivera. Chicos, añadí, ellos son. Señalé primero al pelirrojo. Marcos. Luego al otro. Ángel. Leonardo y Andrea ya los conocen. E Isabela. Hice una pequeña pausa. Miré a todos. Y, creo que es mejor que se sienten. La forma en que todos estaban mirándose. La tensión en el aire dejaba claro que esto ya no era solo una reunión casual. Era el inicio de algo mucho más grande. Tenemos mucho de qué hablar. Les serví agua a todos, intentando que el ambiente se relajara un poco. No funcionó del todo, pero al menos nadie estaba de pie mirándose como si fueran desconocidos en un interrogatorio. Nos acomodamos como pudimos en la sala. Leonardo fue el primero en romper el silencio. Y bueno, ¿y ustedes qué han hecho estos días? Isabela se encogió ligeramente de hombros. Nada del otro mundo. Ayudar en casa, estudiar lo típico. Luego su mirada se desvió hacia Andrea. ¿Y tú? Preguntó con un tono más suave. ¿Qué te pasó en los brazos? Andrea bajó un poco la mirada. Prefiero no hablar de eso por ahora. Nadie insistió. Leonardo entonces giró hacia los otros dos, con esa sonrisa medio burlona que le salía cuando quería romper la tensión. ¿Y ustedes qué? Decía mirando a Marcos y Ángel. ¿No se toparon con otro payaso asesino o algo así? Isabela le dio un pequeño golpe en el brazo. Leo. ¿Qué? Solo lo digo. No es momento. Hizo un leve gesto hacia Alan y Alice. Pero Marcos no esquivó el tema, ni lo suavizó. Miró un segundo a Ángel, y luego habló con total naturalidad. Volvimos al circo. El silencio fue inmediato. ¿Qué? Solté sin poder evitarlo. Queríamos asegurarnos de que lo hubiéramos matado. Argumenta, fue tan directo, que hasta yo me quedé frío. Miré de reojo a Alan y Alice. Genial, pensé. Primera reunión y ya estamos hablando de payasos que casi nos matan. Intenté soltar una pequeña risa. Oye, tranquilo, no es para tanto. Traté de bajarle peso. Solo fue. No encontramos nada. Interrumpió Ángel. Su tono era más calmado, pero igual de serio. Pueden estar tranquilos. Eso no ayudó mucho. ¿Lo ven? Dije rápido. Todo bien, nada raro. Solo otro diario. Añadió Ángel. De esa tal luna. Hice una mueca. Ángel. Su contenido es más raro, pero intrigante. Isabela se llevó la mano a la frente. Ya, basta. Pero levanté la mano ligeramente, y la miré. Tranquila. Si Samuel los trajo, supongo que ya saben algunas cosas. Volteé hacia Alan. Él asintió sin dudar. Sí. Hizo una pequeña pausa. Incluso lo del circo. Eso sí que hizo que todos se quedaran en silencio. Sentí varias miradas caer sobre mí. ¿En serio? Murmuró Leonardo.
Alice habló entonces, con una calma que no esperaba. Les creemos. Todos la miraron. Por algo estamos aquí. Eso cambió todo. Lo sentí en el ambiente. Marcos dejó de estar a la defensiva. Ángel se inclinó un poco hacia adelante. Leonardo dejó de sonreír. E Isabela reaccionó primero. Se acercó a mí de golpe y me agarró de la camisa. Espero que no le estés contando todo lo que nos pasó a ese Samuel. Parpadeé. ¿Qué? Porque no sabemos casi nada de ese amiguito de la infancia tuyo. Su mirada era seria. Muy seria. Yo solo sonreí un poco, rascándome la cabeza. Bueno. No tenía una respuesta que la fuera a tranquilizar del todo. Confío en él. Isabela no pareció convencida. Leonardo seguía con el ceño fruncido, claramente sin creerse del todo lo que estaba escuchando. A ver, Inquirió, mirándome directamente. ¿qué tan amigo eres de ese tal Samuel? Suspiré un poco. Es mi amigo. ¿Tu amigo? Repitió con incredulidad. Abraham, solo lo hemos visto como 2 veces. Levantó 2 dedos para remarcarlo. La primera cuando ayudamos a que arrestaran al bulín de Morte, el año pasado. Y la segunda en el parque Aguachepaland, hace unos meses. No pude evitar soltar una risa corta. Sí, lo sé. Me encogí de hombros. Pero sigue siendo mi amigo. Leonardo no parecía convencido. No es parte del grupo. No. Admití. No lo es. Hice una pequeña pausa. Pero, igual confío en él. Admití. Algunos me miraron con cierta duda. Además, siempre me ha creído cuando le cuento las cosas. Miré a Isabela y luego a los demás. Incluso me ayudó cuando pasó lo de Fernanda. Eso hizo que el ambiente cambiara ligeramente. ¿Cómo? Preguntó Ángel. Con mensajes, audios. Solo que en ese momento, él estaba fuera del país. Isabela chasqueó la lengua. Abraham, La volví a mirar. no cambies de tema. Señaló con la cabeza a Alan y Alice. Deja hablar a los invitados. Asentí. Tienes razón. Miré a Alan. Adelante. Él tomó aire. Se notaba que había estado esperando ese momento. Por favor. Antes de que empiece, necesito que nos crean. Su mirada recorrió a todos. Esto es serio. Hizo una pausa breve. Y creemos que ustedes son los indicados para ayudarnos. El silencio volvió a llenar la sala. Nadie se burló, ni interrumpió. Todos estaban atentos. Alan respiró hondo una vez más. Bajo tierra, donde la luz apenas lograba abrirse paso entre cables viejos y focos parpadeantes, el aire era denso y húmedo. El lugar se parecía a una mezcla entre refugio improvisado y algo mucho más antiguo, algo que no debía existir. En una de las esquinas, una joven afilaba lentamente el filo de un hacha. El sonido del metal contra la piedra era constante. Preciso. Fernanda sonreía. Me da mucha alegría volverte a ver, maestra. Su voz tenía un tono casi dulce, pero había algo detrás. Algo que no encajaba del todo. A unos metros de ella, Salomé se encontraba de espaldas, removiendo algo en una cocina que, de forma extraña, funcionaba perfectamente en medio de ese lugar olvidado. El olor a carne cocinándose se mezclaba con el ambiente pesado del sitio. Salomé giró ligeramente la cabeza. Y sonrió. Igualmente, mi dulce Fernanda. Su voz era suave. Afectuosa, pero inquietante. Y jamás creí que te volvería a ver. Tomó con calma el utensilio con el que cocinaba, sin dejar de hablar. Tuve suerte de encontrarte en el bosque, justo después de haber hallado lo que mi amado necesita. Fernanda dejó de afilar el hacha. El metal quedó en silencio. ¿Qué encontraste? Salomé no respondió de inmediato. En su lugar, se apartó un poco de la cocina y tomó un objeto que reposaba sobre una mesa de madera desgastada. Lo levantó con cuidado. Era un libro. Pero no mostraba ser uno cualquiera.
Su portada parecía estar hecha de algo orgánico, de una naturaleza fantoche para alguien normal. Este tenía una textura irregular, como si estuviera viva o lo hubiera estado alguna vez. De ella sobresalían formas que recordaban a dientes, y en la parte superior, dos pequeñas estructuras que parecían cuernos. En el centro, incrustadas como si fueran parte del rostro de la cosa que representaba, había dos gemas, verde oscuras, pero que brillaban como ojos. Pese a su aspecto, Salomé mostraba mirada idílica con solo tenerlo. Mencionó Salomé con una sonrisa. Es el grimorio de la calamidad absoluta. Fernanda se quedó mirándolo. Algo en ese objeto le provocó un leve escalofrío. Contiene el poder para traer el apocalipsis. Continuó con total naturalidad. Como puedes ver, tiene dos gemas. Le acercó ligeramente el libro. Las gemas del apocalipsis. Fernanda no lo tocó, solo lo observó. Tardé mucho en encontrar las piezas necesarias, añadió. Viajé de país en país siguiendo pistas, símbolos, sacrificios. Su sonrisa se ensanchó apenas. Pero finalmente, ya lo tengo. Completo. El silencio se hizo pesado en la habitación. Fernanda tragó saliva casi sin darse cuenta. Había emoción en su mirada, intriga, pero también algo de nerviosismo. Ese libro no era normal, eso estaba clarísimo. Ni siquiera dentro de todo lo que ella había visto. ¿Y qué planeas hacer con eso? Preguntó finalmente. Salomé dejó escapar una pequeña risa. ¿No es obvio? Sus dedos recorrieron la portada del grimorio con una especie de devoción. Cumplir su voluntad. Hizo una breve pausa. Pero aún falta una última pieza. Fernanda alzó ligeramente la mirada. ¿Cuál? Salomé la miró directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Para eso, necesitaré tu ayuda. El silencio volvió. Luego, Salomé rió suavemente. Con una risa que parecía resonar más de lo normal, en ese lugar cerrado. Fernanda sonrió también, pero su sonrisa era distinta, más densa, y más contenida, como si estuviera intentando ignorar la sensación incómoda que el grimorio le provocaba. Aún así, no dijo que no. Y en ese momento, sin saberlo del todo, ella ya estaba más involucrada de lo que imaginaba.